vamos a dar la palabra al licenciado Pablo Blanco, que es el presidente de la Asociación de Marketing de Bancos de la Argentina, y justamente está presente acá porque creíamos que uno de los temas era la imagen y un nuevo desafío, cómo se manejan estos temas en la asociación. Así que bienvenido, Pablo. Bueno, muchas gracias. Cuando me invitaron a hacer esta apertura, un poco me sacaba de lo del día a día, ¿no? Era una cosa que no es del todo común en nuestra diaria. Evidentemente tenemos una cantidad de situaciones, de problemas y de cosas. Entonces lo primero que me acordé es que dije, bueno, si voy a hablar de esto algún día debería dejar de fumar porque estoy llenando el mundo de humo, así que y es realmente un tema. Y después seguí pensando un poco y traté de hacer un poco de historia. Y de lo segundo que me acordé era de cuando era chico, el señor que junta la basura, los camiones que juntan la basura. ¿Y qué entendíamos nosotros? Hasta me parecía esas cosas que uno va cambiando de qué voy a hacer cuando sea grande. Era una de las cosas que a veces decía, bueno, a mí me gustaría estar en el camión de basura. Porque realmente entendía, me parecía que era bastante importante. Si no lo hacía nadie, era un tema que era bastante complejo. Pero llegábamos hasta ahí. Después por ahí, estando de viaje, cuando tenía unos 20 años más o menos, me tocó en Europa Central, Alemania y en Holanda empezar a ver lo de los partidos verdes, allá por los 80, ¿no? No quiero decir la edad, pero tendría unos 22 años yo y sería el 85 más o menos, ya sacan la cuenta, tranquilos. Y tampoco entendía mucho, pero leyendo un poco y tratando de ver qué es lo que hacían, también empecé a ver que había un riesgo que para nosotros no existía. Era un poco natural, es decir, nuestros países tienen problemas del día a día muy fuertes que por ahí otros países, España, Estados Unidos, Inglaterra, no tienen tan fuertes esos problemas del día. Ahora España está subiendo un poquito más, donde se les podía abrir la cabeza a otras situaciones que se venían a futuro. Y por último, lo otro que me acordé fue de mi hijo que tiene 8 años y que le va a tocar transitar toda su vida durante este siglo y por ahí, ojalá, parte del siglo que viene. Y que sin duda le espera un tiempo difícil en todo sentido, difícil en lo social, difícil también en lo que hace al entorno. Fueron las primeras tres cosas que me vinieron hacia la cabeza. Y yo les decía este tema de la importancia de que cada uno empiece a entender o empecemos a ver que esto que se habla del ecosistema y de lo ecológico, para muchos de nosotros es todavía un tema lateral y que en realidad es un tema que nos pega muy de cerca, definiendo 3 grandes sistemas, de los cuales en 2 estamos en general muy profundamente inmersos. Uno de esos sistemas es cada uno de nosotros, y esto tiene que ver con esto que comentaba del dejar de fumar, ¿no? Es decir, hasta dónde nosotros nos respetamos como sistema para después empezar a pensar en el mismo sistema. Y es muy difícil si no llegamos y si no trabajamos en la reflexión de eso, llegar ahí. Y muchas veces los que hacemos marketing nos olvidamos de algunas de estas cosas y no planteamos desde el sistema de las personas. Generar conciencia es empezar por el sistema de las personas. El segundo gran sistema en el cual estamos involucrados es el sistema industrial, es decir, y cuando digo industrias me refiero a todas las industrias en general, pero básicamente las industrias, lo que se llamarían primarias o de la primera transformación, donde también pesa mucho el desarrollo y el cuidado de todo lo que tiene que ver con el entorno, para después terminar el gran sistema, el sistema ecológico, el ecosistema. Es decir, son las 3 grandes patas. No soy un especialista en el tema, pero es lo que trato, o cómo trato de verlo, o cómo lo veo normalmente, más que cómo trato de verlo. Lo veo en ese sentido, lo veo como 3 sistemas interrelacionados, integrados, caóticos y complejos de entender, pero en el cual convivimos todo el tiempo. Tener en cuenta que a partir de esto tenemos que tomar decisiones y tomamos decisiones en nuestros trabajos. Es decir, cada decisión que tomamos impacta en cada uno de esos 3 sistemas. Impacta en las personas, impacta en las industrias y impacta en el ecosistema. Y muchas veces perdemos de vista esto, pero tenemos que reflexionar y tratar de trabajar en función de eso, fundamentalmente desde lo que hacemos nosotros, desde las entidades financieras, ¿no? Que tenemos una situación ahí intermedia entre lo que sería el sistema de las personas y el sistema de las industrias, ¿no? Donde aparecen los ahorros y las inversiones y eso se va comunicando permanentemente y afecta, por supuesto, a cada uno de estos sistemas, a las personas, a las industrias y al ecosistema.
Entonces, después me puse a tratar de pensar un poco qué implica para nosotros hacer lugares de trabajo que fomenten y que ayuden a desarrollar un mundo mejor para presente y futuro. Como primera cosa aparece el tema de las tendencias de la arquitectura y las nuevas tendencias en la arquitectura. Vi en el programa y alguna gente que me encontré recién está trabajando en eso y muy seriamente, y realmente es muy importante. En la Argentina hay una gran cantidad de entidades financieras, reguladas por el central algunas, no reguladas por el central otras, pero la cantidad es importante, y diferentes dimensiones. Entonces ahí aparece el tema de las capacidades, ¿no? Y entonces a veces uno dice, bueno, pero en la entidad en que yo estoy, y esto le debe pasar a otras empresas también, yo no puedo hacer un edificio verde. Es decir, no tenemos presupuesto, no lo podemos invertir y realmente no lo podemos hacer. Lo que yo trato de dejar en claro, que no hace falta construir un edificio verde con una gran inversión, si se puede, hay que hacerlo y está buenísimo, sino que con pequeñas acciones ya podemos empezar a trabajar para que esto se modifique, para hacer conciencia de que esto tiene que ser distinto en la forma en la cual nosotros trabajamos. Ahí aparecen algunas acciones que empiezan por el proceso de concientización, ¿no? Es decir, el primer tema es concientizarnos en el uso coherente de los recursos. Y ahí sí empezamos a ver que muchas entidades, no importa su tamaño, empiezan a hacer trabajos, y estamos haciendo trabajos que son bastante importantes en lo que hace a tratamiento de residuos. Ya se trabaja cada vez más en temas que tienen que ver, en principio, con temas vinculados a la reducción, temas vinculados a la separación, que es importante también generar conciencia en lo que hace la separación de residuos, y creo que el punto final sería trabajar mucho en función de la eliminación de residuos. Es decir, deberíamos pensar cada vez que vamos a utilizar algún tipo de recurso, tener en claro si no podríamos estar usando otro que no haga que después tengamos que ponernos a reciclar. Reciclar no es la solución final, reciclar es una parte de la solución, y es importante, es un gran cambio. Hacer la separación de residuos es un gran cambio porque permite avanzar, pero no es la solución final. La solución final es buscar trabajar conscientemente para eliminar residuos. ¿Por qué nos pega tanto, ¿no?, el tema de esto que tiene que ver con lo ambiental y con el ecosistema y demás? Decía Laura el tema de la imagen, y también Pablo planteaba el tema de la imagen. Ayer hablando con alguien que creo que es, como no le dije que lo iba a citar, no lo voy a nombrar, pero creo que es una de las personas que más avanzadas están en lo que hace al concepto ideológico de lo que es la comunicación y de la publicidad. Ideológico me refiero de la construcción, ¿no? Y él me decía, de acá a un tiempo las empresas, su mayor inversión en comunicación va a estar destinada a una cosa que en inglés se llama branding PR, que en realidad lo que significa es las relaciones públicas de las marcas con la sociedad. Es decir, básicamente es eso. Y él planteaba que eso va a tener mucho que ver, mucho más que ver, con comunicar con acciones concretas. ¿Qué es lo que estamos haciendo para realmente hacer un mundo sustentable? No alcanza con que una organización sea sustentable porque su resultado de fin de año es muy bueno y porque metió 4 acciones de responsabilidad social durante el año y las ponen a memoria del balance y con eso estamos cubiertos. Eso no nos cubre y eso no nos va a cubrir de acá a un tiempo. Y lo que no invertamos, eso lo tenemos claro y lo vamos trabajando permanente, lo que no invirtamos en temas que tienen que ver con la sustentabilidad real desde el punto de vista social de las empresas y las entidades en las que trabajamos, lo vamos a tener que invertir y no nos va a alcanzar en comunicado de prensa. Eso lo tenemos que tener claro. Es mucho más caro, muchísimo más caro, sacar 10 solicitadas, perdónenme si hay alguien que es de algún medio, porque un poco ahí le estoy sacando parte del negocio, ¿no? Pero es mucho más caro sacar 10 solicitadas en los 10 medios grandes durante 10 semanas que hacer trabajos serios en lo que hace a cómo hago para ser más responsable en el uso de mis recursos, cómo hago para ser más responsable en el uso de mis inversiones. Es decir, la sociedad nos está exigiendo concretamente que seamos más cuidadosos con el ambiente y que seamos más cuidadosos con los sectores sociales que tienen más problemáticas para poder ser cuidadosos con el ambiente, porque ellos mismos forman parte. No nos podemos olvidar que el principal sistema son las personas. Esto quiere decir
tenemos que estar comprometidos con una gestión sustentable en diferentes ejes. Recién hacían mención a la importancia de que haya un responsable. Todos sabemos bien que cuando no hay un responsable no es de nadie. Es decir, en cualquier organización, en la casa de uno, si no está el responsable, cuando éramos chicos y con mis 3 hermanos, teníamos asignado el que tenía que levantar los platos cada día, si era uno el lunes, el otro el martes. Si no estaba hecho de esa forma, no levantaba los platos nadie. Era una pelea hasta que mamá decía, bueno, levanto los platos yo, porque la verdad que usted hasta que un día se avivó y dijo, no, vamos a poner. Y en las organizaciones es igual. Si los bancos y las entidades financieras no deciden poner un responsable para el tema de sustentabilidad, puede estar dentro del área de responsabilidad social empresaria, sin duda, pero si no deciden poner a alguien específicamente destinado a esto, no va a haber un profesional, porque no se puede guitarrear en este tema. Es bastante complejo. Para poder trabajar seriamente hay que trabajarlo seriamente, y para trabajarlo seriamente debe haber alguien que tenga un presupuesto para invertir, un presupuesto para dónde invertir, es decir, un presupuesto que le asignen, un presupuesto destinado a las asignaciones de ese dinero y un presupuesto de acciones concretas para poder cumplir los objetivos del año y objetivos del año. Si no están esas 4 cosas, es bastante difícil que seamos, e insisto, no hace falta que el presupuesto sean 15 millones de dólares. Con que sean 100.000 pesos, 10.000 o 1.000, de acuerdo a las capacidades de la organización, ya va a ser suficiente como para poder haber dado un paso. Somos especialistas en riesgos. Es decir, las entidades financieras nos dedicamos a comprar y vender riesgo, básicamente. Después hacemos un montón de cosas más y cada día tratamos de ser más friendly o más amigables. Pero básicamente lo que hacemos es comprar y vender riesgos. Y este riesgo no lo hemos tenido en cuenta como debería tenerse en cuenta. Hay una gran cantidad de regulaciones que tienen que ver con el origen de los fondos desde el punto de vista, la UIF, la habrán escuchado nombrar, desde el punto de vista del origen de los fondos en lo que hace a que si viene el narcotráfico y la corrupción, espectacular, indispensable, necesario. Ahora, deberíamos empezar a pensar que el origen de los fondos también tiene que ser controlado y pensado de dónde vienen esos fondos, si son provenientes de una organización, de una industria o de un negocio que no está siendo socialmente sustentable, porque si no después vamos y hacemos la campanita, pero si tomamos plata de organizaciones que no o de personas que sus ingresos no provienen de negocios sustentables, estamos exactamente en la misma o peor. Y después viene la otra pata, la responsabilidad del riesgo crediticio. Analizamos profundamente las capacidades de pago, perfecto, si no la organización no es sustentable, analizamos a dónde se dirige el dinero, que no sea para comprar armas o para instalar, me acuerdo cuando yo empecé esto hace muchos años, decía no, pero no se le puede prestar plata a quien va a instalar un casino, por ejemplo, porque, bueno, ok, fenómeno, ahora estamos prestando plata para negocios o para desarrollos o para industrias o para producciones que no van a ser amigables con el ecosistema y también cometemos errores en ese sentido y deberíamos profundizar. Debería estar en el checklist de la carpeta de crédito. Por otro lado, está el tema de la educación, ¿no? Tenemos una gran responsabilidad. El grupo donde yo trabajo somos alrededor de 14.000 personas. Hoy va a estar alguien de Banco Galicia también charlando. Yo trabajo en una empresa que es vinculada al banco. Y hay un proceso, y seguramente después les va a hablar, pero hay un proceso constante de educación. Es fundamental educar en esto. O sea, hace falta mucho trabajo en educación y también hace falta que haya alguien responsable para llevarlo adelante. Las compras. Es decir, los bancos y las entidades financieras compramos cantidades industriales de cosas. Papel. O sea, cantidades industriales de papel. Yo les decía, los compramos y los desutilizamos y los malutilizamos. Es decir, papeles borrador que se sacan de la resma. Pero si es un borrador, estás perdiendo 2 veces. Pues ya ni siquiera es una cuestión filantrópica. Le haces perder plata a la compañía y le haces perder plata al mundo. Sí, son las 2 cosas. Me acuerdo cuando estudié economía que decían apagarle la luz a todo el mundo, porque si todo el mundo le apagara la luz a todo el mundo, no solo ahorraríamos luz para el mundo, sino que aparte probablemente los costos de todas las empresas bajarían y probablemente la intencionalidad de aumento de precio también. Era un poco utópico, pero si no tenemos utopías no vamos a ningún lado. El tema de la elección de los proveedores. No todos los proveedores son iguales. ¿De dónde viene lo que compramos? ¿Quién lo produjo lo que compramos? Me preocupa que el ecosistema argentino tan solo esté bien. Son preguntas que nos tenemos que hacer.
Me fijé que lo que estoy comprando no venga de una fábrica de otro país, no importa cuál, producido con materias primas que son totalmente destructivas y por gente que trabaja en situaciones deleznables, porque la gente también forma parte del ecosistema. ¿A qué voy con esto? ¿Y qué es lo que tratamos de ver? Y ya voy terminando. No son las cosas que usamos las que perjudican el ecosistema. Porque si me pongo a pensar, absolutamente todo o casi todo proviene de la naturaleza. Con lo cual deberíamos decir no uso más nada. Esto tiene parte de la naturaleza, esto está casi todo de naturaleza, esto también. Las personas fabrican, vienen de la naturaleza. No son las cosas, es cómo usamos las cosas. Y lo que trabajamos y lo que tenemos que trabajar desde ese profundo análisis de lo que se va a desarrollar es cómo usamos las cosas y cómo educamos en lo que hace a la utilización de las cosas. En la no destrucción, en la no pérdida, en el uso hasta el final, en la búsqueda de usarlo de otra forma, en eliminarlo como basura. Eso es lo que tenemos que trabajar, eso es lo que tenemos que educar. Conclusión. Hay gente que hace muchos años atrás venía recolectando la basura. Hoy hay gente que está enseñándonos a recolectar la basura. También están los que están en la calle y a los cuales les agradecemos muchísimo lo que hacen. Y también desde este lugar les tenemos que agradecer muchísimo a esos otros que están hoy desde un lugar enseñándonos a recolectar la basura. Hoy nos podemos transformar todos en recolectores de basura y en eliminadores de basura. Y esa gente que nos está empujando tiene que ser agradecida y valorada por nosotros como sociedad y nosotros como entidades financieras. Gracias. Muchísimas gracias, Pablo. Laura, no sé si querés agregar alguna palabra a esto. Sí, bueno, me parece que es fundamental, saca el tema del consumo responsable, ¿no? Pablo nos acaba de hablar de eso, de, bueno, qué hacemos, cómo elegimos nuestros productos, y dentro de esos productos también claramente están los productos financieros, pero bueno, yo no quiero hablar más, porque la verdad es que aquí somos anfitriones nosotros y los invitados son los que tienen las cosas más importantes y más jugosas para contarnos, así que yo dejaría de esperar y ya vamos a escucharlos. No, a mí si me permiten nada más, me quedé admirado que alguien del sector financiero diga todas las cosas provienen de la naturaleza. Quiere decir que alguien del sector está escuchando algo verde, natural. Y eso, la verdad, lo quiero destacar y agradecer. La verdad que Pablo ha sido muy claro en los conceptos y nos ayudó en esta apertura a tocar todos los temas que vamos a tocar en esta jornada, ¿no? Otro es cómo usamos las cosas. La verdad, eso es otro tema. Veamos cómo usamos las cosas, como lo dijo él. Pero lo fundamental, y creo que hay que hacer hincapié, es que la sustentabilidad se hace de acuerdo a nuestras posibilidades. Hoy vamos a tener casos concretos que ahora nos van a mostrar sobre edificios sustentables y ecobanking, pero la sustentabilidad se hace de acuerdo a nuestras posibilidades. Así que quería destacar esos tres conceptos de Pablo que me parecieron muy claros y que la verdad maravillado que alguien del sector empiece a ver verde. Muchísimas gracias, Pablo.